Un sagaz periodista e inteligente columnista, Miguel Ángel Granados Chapa, señalaba las tensiones entre la prensa y el poder en su columna Plaza Pública. Humberto Musacchio en la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel era un periodista extraordinario, no solo como columnista, que es como lo conoce todo el mundo, sino también como director de periódico. Él era muy capaz de coordinar la edición diaria, de dirigir la edición diaria. Eso lo vi en 1+1 y lo vi también en la jornada mucho más. Claro que sí, porque es un periodista de una expresión muy precisa, pega donde duele, generalmente está muy bien argumentado lo que dice y sus fuentes son irreprochables. Bueno, yo creo que un periodista ejemplar pues siempre deja enseñanzas. Muchos quisiéramos escribir como él la columna política, pero bueno, no a todos se nos da. Él era un extraordinario columnista de todos los días, y eso se dice pronto, pero decía el maestro Pajés Yergo, fundador y director de la revista Siempre, que quien escribe un buen artículo al mes, pues es digno de una palmada en la espalda. Quien escribe un buen artículo a la semana es todavía más digno de que se le encomie. Pero quien escribe diario, ese es un periodista. Su rectitud, Miguel Ángel era un periodista incorruptible, hay que decirlo con todas sus letras, en un medio muy corrupto. Entonces, yo creo que ese es ejemplar, esa es una herencia que nos deja a todos los que andamos todavía por aquí. Bueno, él sabía exactamente qué clase de prensa teníamos, sobre todo porque venía del viejo régimen, en el que no había más voz que la que dictaba el PRI, donde los periódicos tienen que ceñirse al interés, sobre todo al interés presidencialista. La figura del presidente de la República era intocable, como lo era también la del secretario de la Defensa, la del secretario de Gobernación, y decía también Pajés Yergo que otro tema tabú era la Virgencita de Guadalupe. Ese era el periodismo que se hacía entonces, y sin embargo Miguel Ángel supo sacarle jugo a las palabras, decir las cosas con elegancia, a veces con circunloquios, para poder llegar hasta donde él quería con su crítica. Una regla de conducta invariable de Miguel Ángel fue la honestidad. Era incapaz absolutamente de aceptar esos regalos indeseables que puede hacer la clase política. Y por supuesto, pues no iba a hacer suyo un sobre, dinero, embute, es de ninguna manera. Miguel Ángel sabía tratar con el poder, porque era entonces un poder omnímodo, estaba en todos lados, podía acabar con la vida de un periódico, como sucedió en otro tiempo con Tabloide. ¿Y cómo? Pues sencillamente negándole papel, porque el PIPSA era un monopolio estatal del papel, la productora e importadora de papel periódico Sociedad Anónima. Entonces estábamos en buena medida en manos del gobierno y había que echar mano de todas las mañas que podíamos tener para salir adelante. Miguel Ángel era un maestro en eso. Yo creo que criticaría esa tendencia que hay del presidente de la República a estar fabricando enemigos todos los días. Yo creo que no tiene sentido. Un jefe de Estado en México tiene muchísimas maneras de responder a la crítica adversa. Dispone de estaciones de televisión, de radio, incluso de periódicos cuando están bien comprados. Yo creo que Miguel Ángel sabría qué hacer, entonces le aconsejaría al presidente que ya no se pelee con los periodistas, no es esa su función. Reconocería lo positivo de este gobierno y también criticaría lo que todavía es insatisfactorio. Por ejemplo, el problema de la inseguridad, de la economía y varios más. Sí, hace mucha falta Plaza Pública y hace mucha falta Miguel Ángel Granados Chapa, pues el gran periodista de mi generación, el gran maestro de mi generación. Bueno, en primer lugar, la seriedad para abordar los temas, la veracidad de lo que dice, el hecho de no dar crédito a versiones que carezcan de fundamento,
Bueno, ese era Granados Chapa, era un periodista sagaz, inteligente, medido, eh, era por supuesto apasionado como somos los que andamos en esto, pero sabía también ser frío cuando era la exigencia del momento. No sé, Miguel Ángel, aparte de que fue mi amigo, mi hermano, es un ejemplo para los periodistas de hoy. Bueno, es mucho más libre, en primer lugar, porque ya el gobierno no compra los periódicos. Creo que no le importa mucho si los periodistas comemos o no. Ha dejado sin presupuesto a muchísimos periódicos de la República. Y eso nos da una gran libertad también. Si el gobierno no es capaz de pagar publicidad, bueno, pues le va a ir mal, eso no tiene remedio. Y hay periódicos que lo están atacando de manera frontal, que critican todo lo que hace. Y yo creo que es muy criticable, pero hay que criticar por lo que está mal, por lo que tiene que enmendar. A él lo elegimos para que corrigiera los problemas heredados del neoliberalismo. Entonces no basta con denunciar el neoliberalismo, hay que resolver los problemas que heredó. Y creo que ahí es donde le falta. Pero hoy lo podemos hacer, hoy podemos criticar y hoy lo podemos decir, en otro tiempo no. Sencilla, era un estilo sencillo, directo, medido, donde siempre iba por delante el argumento. Miguel Ángel era capaz de ciertos giros culteranos, le gustaba mostrarlos de vez en cuando, pero era sobre todo un periodista que iba directamente al grano, sin rodeos, y eso es muy positivo porque es lo que el lector espera. El lector no tiene tiempo para estar siguiendo la especulación de un columnista. El lector quiere dato directo, crítica directa, antecedentes, hechos. Miguel Ángel era un maestro en eso. Porque yo, por ejemplo, lo vi escribir hasta 10 columnas en un día. Una vez que iba a salir de viaje, ya estaba él también dirigiendo la revista Mira, que él fundó. Y tenía que dejar artículos, columnas terminadas para 2 semanas. Salía de lunes a viernes en ese tiempo su plaza pública y dejó 10 columnas. Yo creo que en el caso de Miguel Ángel lo más rescatable es la lealtad con los principios, la honradez, lo que aprendió en su casa de que tenía que ser un ciudadano honrado, el respeto a los poderes, pero no exento de crítica. Hay que respetar los poderes establecidos, porque a los mexicanos nos ha costado mucho trabajo, muchos años, guerras civiles, tener el régimen institucional que hoy tenemos. Hay que respetarlo, pero no hay que abandonar de ninguna manera la crítica de quienes ejercen el poder.